19 horas. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Cae Juan Carlos López López, presunto operador del Chapo en Chihuahua. Concluye la Cumbre Mundial de Legisladores GLOB. Una legislación bien informada puede dar buenos beneficios nacionales y locales, incluyendo fortaleciendo la seguridad energética, mejorando la salud. Papa Francisco acepta visitar México, mientras el presidente Enrique Peña Nieto arriba a España para una gira de trabajo. A partir de haber aceptado la invitación, seguramente él encontrará el espacio para poder personalmente hacer sentir el aprecio y el afecto que tiene para con el pueblo de México. Las lluvias ponen en alerta a varios estados. Por quinto día, continúa la huelga del metro en Brasil. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana, bienvenidos al primer café, Raimundo Riva ¿Qué Palacio. tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás? El café está muy calientito esta mañana, mucha información. ¿Qué tenemos, Raimundo? Bueno, todo está realmente, casi todo lo importante está en el país informativo. Realmente es muy intenso por el tipo de información, mucha información que se generó este domingo, cosa muy rara en las lógicas de la generación de información, con 23% en el PAI que nos aporta, con el que contribuye la agencia Intélite con el primer café, es 23%, insisto. En el Senado ya está el proyecto de dictamen que tiene 87 modificaciones. El proyecto de dictamen de la ley secundaria de la reforma energética tiene 87 modificaciones, entre las cuales se encuentra la propuesta para acelerar la apertura en las gasolineras, de tal manera... para la venta, ¿no? Para la venta, sí, de tal manera que pudieran acortarse los plazos. Esto no significa que va a reducir el costo de la gasolina, porque depende de factores internacionales. Y después del gasolinazo de ayer también es como medio irónico que esto sucede el mismo fin de semana. Se esperaba el gasolinazo, pero bueno, subió la gasolina. Se esperaba porque la otra propuesta, que lo dijo en algún momento el secretario de Hacienda Luis Videgaray, es: si no hacemos este ajuste de manera gradual, entonces tenemos que hacer este tipo de ajuste mucho más, bueno, no mucho, radical, totalmente radical, y eso sí puede afectar totalmente el comportamiento de la economía. El segundo tema, con 22% de los impactos, es una información del SAT, donde encontraron miles de operaciones inexistentes con el fisco. Encontraron 316 empresas y 12,000 contribuyentes que hacen lo que le llaman la operación carrusel. ¿De qué manera realizan la operación carrusel? El SAT no lo dijo, pero lo que sí explicó es que a través de esta operación se tiene registrado una evasión fiscal por 105,000 millones de pesos. Wow. Ese es lo que produce la operación carrusel. El tercer tema es el presidente Peña Nieto, con 21% de los impactos, que dice, después de llegar a España, que la cuota de peaje de la autopista del Sol, que es la principal autopista de mayor tránsito de pasajeros en el país, va a seguir un año más a mitad de precio, es decir, se va a cobrar 50% hasta el 30 de junio del 2015, y esto tiene que ver con las mismas razones por las cuales se estableció esta reducción del 50%, para estimular el turismo hacia Acapulco después de los destrozos que hicieron
Ingrid y Emanuel, estos dos ciclones devastadores el año pasado. Una pregunta para que lo respondamos después. ¿No se te hace interesante que esta ya sea una de las partes más que más interés o más importancia le ha dado la prensa nacional? Es un viaje a España. Bueno, lo dejo porque vamos a hablar sobre el viaje más adelante. El hecho de que lo haya hecho allá, ¿no? Tal vez es más relevante. Sí. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Habrá una posible... ¿Cómo salió, verdad? ¿Habrá una posible gobernadora en... Vamos a hablar de eso más adelante. 19% de los impactos tiene el cuarto tema, que es la pintoresca, la picaresca mexicana. El exalcalde de San Blas, este puerto de Nayarit, que se llama Hilario Ramírez, es un exalcalde que llegó por el PAN, pues está buscando volver a ser presidente municipal de San Blas. Y en un mitin ayer dijo que estas acusaciones de que robó 150 millones de pesos son una mentira, es una falacia, es una difamación, porque dijo, los municipios, ustedes saben, son muy pobres, yo no robé esa cantidad, yo robé poquito. Bueno, con esta afirmación, don Hilario Ramírez, del PAN, candidato, aspirante una vez más a la presidencia municipal de San Blas, le dice a sus electores, sus potenciales electores, ustedes voten por mí, que están garantizados de que si robo va a ser poquito. Porque no hay dinero. ¿Qué poquito? ¿Qué poca? Bueno, ya veremos qué dicen los electores. ¿Qué dice el PAN primero y luego qué dicen los electores? Y si lo eligen, de veras, ya, no tenemos remedio en este país. Esto lo cubrió CNN hoy en la mañana y me encantó su reflexión. ¿Qué dijo? Este es un problema que nos afecta en toda la región. Este es un ejemplo. El quinto y último tema en este país, con 15% de los impactos, es algo que ya habíamos tocado la semana pasada en vísperas de la visita del presidente Peña Nieto al Vaticano y este encuentro que tuvo el sábado con el Papa Francisco, y es la intromisión de la Iglesia en los asuntos de política interna. Y ayer el arzobispado de la Ciudad de México, a través del semanario Desde la Fe, pues vuelve a criticar las medidas fiscales del gobierno federal y las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto. Y dice el semanario Desde la Fe que estas reformas están afectando a toda la clase productiva. Entonces, una vez más, un día después del encuentro entre el Papa y el presidente de la República, el semanario Desde la Fe dice, pues a mí no me interesa ni que el Papa diga que nuestro trabajo es pastoral, ni que vayan ahí a acusarnos de que nos estamos metiendo en los asuntos internos de política en México. Y particularmente el mensaje de este Papa ha sido hablar de los pobres y la desigualdad. Y lo que a mí me parece fascinante es que salen a defender a los empresarios. ¿Qué digo? Que hay que defenderlos, pero generalmente no es la Iglesia los que sale a defenderlos, por lo menos públicamente. Bueno, la Iglesia Católica está dividida en las jerarquías que normalmente apoyan a los empresarios y a los obispos que normalmente teológicamente los reprimen, ¿verdad? Que es por de la opción de los pobres. Lo que ha hecho el Semanario de la Fe y varios de los cardenales y obispos mexicanos es utilizar un lenguaje por las clases más marginadas, pero realmente lo que están defendiendo es a la clase productiva, como el Semanario Desde la Fe lo dice en todas sus letras ayer. Hay que recordar que el Semanario Desde la Fe no es una publicación marginal, es una publicación que distribuye 600,000 ejemplares cada semana. Ahora es interesante porque es en términos de la comunicación de la presidencia, incluso en la conferencia de hace un rato en España, el presidente empieza reconociendo que no es una reforma muy popular, pero la define como una reforma progresiva. Exacto. A lo que te refieres, ¿no? Sí. Finalmente, en términos coloquiales, es quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, ¿no? Sí. Entonces sale la Iglesia... Sí, no, por lo menos y dice, síganle quitando a los que no tienen para pasar a los que tienen. Uno podría tomar una interpretación. Ahora, a mí me parece muy interesante que pese a este encuentro, que debió haber sido un mensaje para la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica en México, pues
esta es una postura de desafío abierto contra el presidente de la República, contra el Papa, porque cuando estuvieron los obispos acusando al gobierno mexicano hace 3 semanas de lo malo que estaba la seguridad y la economía, lo que dijo el Papa Francisco fue: lo que tienen que hacer es un trabajo pastoral. Exacto. Entonces, ustedes hagan el trabajo que tienen que hacer y no se metan en asuntos de política interna, ni ahí ni en otros lugares, y vemos que el Seminario desde la Fe, pues no le interesa leer este tipo de señales. Y esto es lo más importante en el país informativo, que no registra la frustración del expresidente Lula por lo que está sucediendo en su país, por este desastre de organización y de infraestructura de la Copa del Mundo, que empieza ya este jueves, y sale en un foro organizado por el periódico El País, que también organizó el foro con el presidente Peña Nieto en Madrid, pero este foro en Porto Alegre, es una ciudad brasileña, y critica terriblemente a México. Claro. Y, o sea, en el espejo. Entonces, la manera para poder ocultar las deficiencias de mi protegida, la presidenta Dilma Rousseff, y que no me cuelguen también a mí los problemas, porque también se le están colgando entre esta coalición política a Lula, es que México, que están engañados los inversionistas, que México está peor en todos los indicadores que Brasil. Entonces, que Brasil es la chucha cuerera de América Latina, y se lanza Lula en esta defensa desaforada, pero muy típica de los políticos brasileños, donde no les puedes decir que se despintó un poco la bandera brasileña, porque inmediatamente salen ese espíritu imperial que tienen desde que llegó el rey de Portugal en 1808 a Brasil, y que asumieron que ellos son el imperio portugués. Pero mira, te acuérdate, México también usa esa defensa. Sí, estaremos mal en seguridad, pero está peor Brasil, está peor Venezuela. No hacen este tipo de analogías tan brutales, ¿no? Solamente las han hecho. Es que Lula dijo: todo está peor en México. Todo está peor, y además no es como cuando se hizo la defensa en materia de seguridad, que decían, bueno, no estamos en la situación más grave. Brasil tiene 27 muertos por cada 100,000 habitantes, Honduras tiene tanto, Colombia tiene tanto, México tiene tantos que eran menos que esos países. No, aquí es todo. No existe Argentina, Chile, Venezuela, es México. Entonces, no es México el país que ustedes deben de estar volteando a ver, sino es Brasil. Que traemos estos problemas, que tenemos un estadio en Manaus que va a durar su vida únicamente el Mundial de Fútbol, o sea, unos cuantos partidos, eso es irrelevante. Que concluyeron 3 proyectos de los 72 que ofreció Lula cuando les ofrecieron el Mundial, eso tampoco importa. Que todavía no están terminados los estadios, incluido en el cual se va a inaugurar el Mundial de Fútbol, tampoco importa. Que sigue la huelga de transporte. Sigue la huelga de transporte. Yo creo que es el límite de lo que puede tolerar un sindicalista, un presidente sindicalista. Sí. Es decir, el evento de la semana pasada, yo creo que en una lectura que va más allá de los movimientos de las calles, estás perdiendo a tus aliados naturales. Eres el PT, eres el Partido del Trabajo. Bueno, porque uno de los partidos, Paco, más críticos de lo que está sucediendo en Brasil es el PT. Porque el PT, tú sabes muy bien, porque conoces muy bien Brasil, el PT empezó a distanciarse de Lula desde que era presidente, porque sienten que Lula los traicionó, porque como el Semanario Desde la Fe benefició profundamente a los empresarios, digamos, al sector más productivo, al más empresarial, y esto al Partido de los Trabajadores no le gustó, y esa es buena parte del problema que están teniendo. Oiga, yo quiero resaltar esta mañana una de las portadas, que es el del Universal, con un reportaje que te hace, o sea, te pone también en contexto nuevo cuál es la situación de inseguridad en el país. Quita crimen a Cedesol, 335,000 millones de pesos en 5 años, 14 promotores muertos y 25 O sea, el dinero que debía haber sido inyectado en programas sociales, se quedó el crimen organizado. Entonces yo creo que ella habla de reporte focos rojos y reporta ataques incluso con granadas y armas largas. Este es un tema que nos habíamos cuestionado algunos, los que estamos metidos en el tema de seguridad, cómo no iba a suceder esto en Cedesol, y entonces eso implica que Cedesol y todos estos, pues todas las instituciones que de una forma u otra quieren apoyar a la pobreza, quieren desarrollar estos programas para creación de empleo, pues también van a ser víctimas de estos, o sea, de estos grupos de crimen organizado. Ahora, esta es una nota que está representando, si lo proporcionas,
lo que puede estar pasando en empresas privadas si esto es lo que le pasa a Sede Sol. Exacto. Y otro problema que está implícito en esta nota es el tema no son los lugares de riesgo como áreas definidas o zonas de riesgo, el problema son las carreteras. Exacto. Y el problema son para cualquier gente que trabaja en un constante movimiento en el país. Entonces, cuando se empieza a definir países que están en situaciones de guerra civil o insurgencia o lo que le quieras llamar, estos son los primeros datos que empiezan a buscar los analistas para tratar de entender lo que está sucediendo en México, que contrasta mucho, y lo vamos a ver en un momento, con este artículo tan interesante que se publicó en El País, en donde pues parecería que se está reflejando otro país, esta conversación que tienen con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Alguna otra apartada que quisieran subrayar esta mañana? En la primera plana del Washington Post hay una nota, una columna en la parte baja que es muy importante porque no se ha registrado en ninguna parte que yo recuerde de la prensa de América Latina, bueno, mucho menos en la mexicana, pero no en la prensa de América Latina. Hay un creciente conflicto en el sur de Chile con los mapuches. Los mapuches son una de los grupos étnicos sociales de Chile más beligerantes. Y lo que se está generando ya son manifestaciones y choques con la policía chilena, inclusive gases lacrimógenos, disturbios en las calles, porque ellos están demandando la tierra que tiene maderas, que tiene oro. Que es un conflicto histórico. Es un conflicto histórico. Lo que me llama la atención es que en este momento resurge un conflicto histórico que se pensaba pues ya, si no resuelto, como ya congelado en el tiempo. Y no hay que descuidar, porque Paco, y tú lo señalaste cuando el ciclón que afectó mucho en el norte de Chile, el terremoto y el tsunami que afectó mucho el norte de Chile, como el regreso de Michelle Bachelet como presidente de Chile, que fue su recepción, había cerrado como un círculo su crítica cuando ella dejó el poder en materia de vivienda y como ahora que parte de esa vivienda que quedaba arrasada por el tsunami generaba un nuevo nivel de crítica. Entonces estamos viendo una situación de conflictividad en este momento pasiva en el norte de Chile y una situación de conflictividad activa en el sur de Chile. Yo pienso, no debemos descuidar lo que está sucediendo en Chile, que es todos los indicadores el país más avanzado de América Latina. Pero que no puedes incluir a todos los segmentos de tu población, sobre todo los menos favorecidos, en tu prosperidad que probablemente está beneficiando a clases medias, ¿no? Es un poco... El modelo chileno está haciendo crisis. Vemos también que el nivel de desempleo, México está en el deshonrosísimo tercer lugar en la parte baja, pero Chile está en el penúltimo lugar. O sea, no tenemos modelo chileno, se nos acabó el modelo brasileño, nos estamos quedando sin modelos. Modelo brasileño no. De hecho, el modelo brasileño para su cruzada contra el hambre es un modelo mexicano, es el de Santiago Levy, que es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En nuestro caso, actualizado y radicalizado. Exactamente. Una primera plana muy recomendable. Hoy El Mundo de España publica una otra encuesta similar a la que publicó El País el día de ayer, donde nos podrá sorprender a muchos, pero España es monárquico. Los españoles parece que sí les gusta la monarquía. No me digas eso. Bueno, creo que ese es un tema de análisis, porque el sentido común diría, no, están enojados, ya hay unos españoles que quieren la tercera república. Los republicanos, incluidos nosotros dos, sí pensamos que es una aberración la monarquía. Pero leí, creo que fue Javier Cercas, que escribió uno de los libros magistrales del intento de golpe de Estado en el 81, el Tejerazo, 82, que se llama Anatomía de un Instante. Creo que fue Javier Cercas el que escribió hace unos cuantos días que no hay que olvidar, para todos aquellos que están diciendo la Tercera República, no hay que olvidar que en el periodo de la monarquía de Juan Carlos
España hizo lo que nunca había hecho en todos los sentidos, en la economía, en lo social, en la apertura política. Entonces dice, hay que hacer el balance en función de los resultados. Y en función de los resultados no hay nada comparable con estas casi 4 décadas de reinado de Juan Carlos. Y es muy interesante porque es lo que está haciendo ahora Televisión Española. Sí. Televisión Española está haciendo una historia de lo que fue este reinado y está destacando la integración en la Comunidad Europea, la transición. Entró en la OTAN también. El Pacto de Moncloa. Vámonos a un corte y de hecho vamos a hablar sobre España y la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la monarquía. Al reino. Al reino. Nos vamos, no se vaya mucho más aquí en el primer café. No, pero la cobertura también. Este tuit del presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio la noticia. E inmediatamente después se difundió en todo el mundo. Ecuador le ganó un juicio por evasión de impuestos a Claro, filial de América Móvil, el gigante monopólico de la región, propiedad de Carlos Slim. Este fallo lo que demuestra es que en algunas instancias, cuando se viola la ley o cuando no se cumple como debe ser, pues la justicia funciona y al final hay que pagar, ¿no? El Servicio de Rentas Internas de Ecuador inició un juicio contra el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, propiedad de Claro, por $23 millones en impuestos eludidos durante 3 años. Claro tendrá que pagar en total $123 millones, lo que muestra, aseguran expertos, que en otros países sí se meten cintura las empresas de Carlos Slim. De nada sirve que haya reglamentos, haya leyes y haya marcos jurídicos si al final los actores no lo cumplen y las autoridades no hacen que se cumplan, sobre todo si hay poderes fácticos que se mueven atrás en lo oscuro y que no permiten que la vida de un país sea transparente. Como ejemplo ponen la multa que en 2011 le impuso aquí en México la entonces Comisión Federal de Competencia, Telcel, por prácticas monopólicas, y fue por $12,000 millones, la cual fue perdonada sin ninguna explicación. Eso, aseguran, ha mantenido la dominancia del monopolio de Carlos Slim, incluso su expansión en América Latina. Es una tendencia que viene siendo muy clara frente a este operador que en muchos países es dominante, ¿no? Te acabo de mencionar Colombia, en México, pues prácticamente en telefonía móvil tienen el 70% del mercado, ¿no? En telefonía fija tienen el 80% e internet no se diga. Los analistas aseguran que debemos aprender de estos ejemplos para generar mejores condiciones de competencia que beneficien al consumidor. Proyecto 40. Esta semana en su revista Cambio, Revista Cambio le tiene una edición especial sobre la selección azteca rumbo a Brasil 2014. Recuerde, busque su revista Cambio. Libros en México. Se produjeron 330 millones de ejemplares. El 74% de los hogares posee al menos un libro. Una persona lee en promedio 2 libros al año. El dato útil para comentar en el café. Vivir por el momento es el espíritu de Brasil. Este mes, profundiza, entérate y aprende. Brasil sin balón. Proyecto 40. Las finanzas y la economía no deben ser complicadas ni aburridas. Bienvenidos a La Billetera. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Eres tú, soy yo. El corazón de una nación que dice así: tum, tum, adelante, tum, tum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. Nuevo país, una linda esposa, nuevas oportunidades. El gerente. Y viejas tradiciones. ¿Sabes lo que tienes que hacer con esto?
es para tener hijos, no solo para divertirte. Cinema 40 presenta. Cómete una taza de té. Miércoles 15 horas. Proyecto 40. A México también lo vamos a mover por mar. Por eso se modernizaron y ampliaron los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo, en el que se logró la meta de mover más de 2 millones de contenedores, ampliar el comercio con el mundo, promover inversiones y, por supuesto, crear más empleos bien pagados. Esto es mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este mes en Central, George Clooney y sus 23 mujeres. ¡Cómprala ya! En el pasado inspiró los pinceles de Goya y Picasso, para después escribirse en los renglones de Hemingway. Hoy, la tauromaquia sigue más viva que nunca. México Bravo, lunes 23 horas. Proyecto 40. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con el rey Juan Carlos I y la reina Sofía de España como parte de su gira de trabajo por aquel país. Durante su visita, el mandatario mexicano inauguró el pabellón itinerante Encuéntrate con México, vívelo para creerlo, en la Plaza Colón de Madrid, que tiene el objetivo de generar una percepción positiva de México a nivel internacional. Por otra parte, durante el sábado, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. En el encuentro privado, se abordaron temas de interés común como la migración, los derechos humanos, la paz mundial, así como la lucha contra la pobreza, el desarme, el medio ambiente y el desempleo. Además de las iniciativas encaminadas a combatir la violencia y el tráfico de drogas. El jefe de Estado mexicano regaló al Sumo Pontífice una imagen de la Virgen de Guadalupe y una camiseta de la selección mexicana firmada por todos los jugadores. El presidente Peña hizo una invitación a su santidad para visitar tierras mexicanas. A partir de haber aceptado la invitación, seguramente él encontrará el espacio para poder personalmente hacer sentir el aprecio y el afecto que tiene para con el pueblo de México. México mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede desde septiembre de 1992, cuando se reformaron varios artículos de la Constitución para darles personalidad jurídica a las iglesias. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y hace unos momentos el mandatario mexicano ofreció unas palabras donde destacó las fortalezas de México. Afirmó que nuestra nación es la segunda economía en América Latina. Además, habló sobre el proceso de cambio en nuestro país para lograr un mayor crecimiento y ser palanca fundamental del desarrollo nacional. México es una economía abierta al mundo. Somos un país que invariablemente promueve la apertura al mundo y el libre comercio. Y ello nos ha permitido firmar 10 acuerdos de libre comercio que nos dan acceso a 45 países y a un mercado consumidor de más de 1.140 millones de consumidores. México, debo decirlo, es un país joven, predominantemente joven. Pues hasta este momento un viaje bastante exitoso para el presidente, yo diría, por lo menos en términos de prensa, las declaraciones que ha hecho, la forma que se está reflejando los medios de comunicación, bastante exitoso. Raimundo. Yo creo que no está reflejando bien. Yo creo que lo del Vaticano no se reflejó en absoluto lo bien que, lo importante que fue. Todo el proceso, aquí lo platicábamos con el embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer. Hubo este encuentro el sábado, un encuentro privado entre los dos jefes de Estado y luego un encuentro más amplio con sus delegaciones. La Santa Sede, el Vaticano, difundió una nota de prensa donde dicen cuáles fueron los temas
de los cuales hablaron. Sí, hablaron de reformas estructurales, o sea, habló de esta parte de la política fiscal, económica, habló de temas relacionados con el mundo. Y lo que sale es que lo invitó a México y que el Papa aceptó. Eso es en lo que se redujo un encuentro desde mi punto de vista histórico entre la relación de los dos estados. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, pero también es un poco difícil. El análisis que nos hizo el embajador que tiene México en el Vaticano, Alcocer, que lo tuvimos el viernes pasado, creo que fue el mejor análisis que he visto hasta este momento de la importancia de ese viaje. Pero al mismo tiempo, el Vaticano no es un lugar a donde vas y haces acuerdos, 12 acuerdos como lo que se hizo con España, o haces un anuncio de que vas a bajar la tarifa en la autopista que vas a México, el turismo, que vas a ¿verdad? implantar el turismo. Entonces, yo creo que lo que más le interesaba al presidente sacar de ese viaje fue un compromiso que va a visitar a México el Papa. Yo creo que eso era lo más importante para él. En términos de esta rebeldía a la que te referías hace rato, Remino, de las declaraciones que está haciendo la Iglesia, hasta donde entiendo la destitución de este sacerdote en San Luis Potosí es un tema histórico. Sí. Es decir, directamente el Vaticano lo destituyó. ¿Ven alguna relación también con el viaje? Un evento con el otro, es decir, esta rebelión de la Iglesia a la que te refieres. Fue previo, algo está sucediendo en la Iglesia, en la Iglesia Católica, en la jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana, porque hay cosas que no están marchando de manera tersa y tan discreta como más de 2000 años de política católica lo demuestran. ¿Por qué lo destituyeron directamente? Pues porque no querían destituirlo aquí. Sí. ¿Contra quién va directamente esta sanción? Pues va contra el cardenal Norberto Rivera, porque es el jefe de la Iglesia Católica en México. ¿De quién depende el Semanal de la Fe? Del cardenal Norberto Rivera, que estamos viendo, pues, que crujen los maderos de la jerarquía eclesiástica mexicana en esta parte de los líderes de la Iglesia Católica Mexicana que tiene algún tipo de ruido en lo que son las correas de comunicación, los vasos de comunicación. Pero entonces pasa a ser un caso muy emblemático, porque si se comprueba que las primeras denuncias son de hace 20 años y el cardenal parece que tenía conocimiento de esta situación, es la misma impugnación, o la misma nivel de responsabilidad que le dieron a Benedicto XVI. O sea, es el mismo nivel de responsabilidad. Yo creo que es importante resaltar una entrevista que hizo el presidente Enrique Peña Nieto hace algunos días al País. Bueno, se publica ayer. Se publica ayer, pero se hizo Se hizo el jueves. Si mal no recuerdo, se hizo el jueves o el viernes la entrevista y se publicó ayer. Entonces, y hay varias partes. Creo que producción nos hizo un reportaje sobre eso. Veamos este reportaje. El presidente de México no tiene amigos. Así lo afirmó el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto durante una entrevista ofrecida al diario español El País. La publicación señaló que así se pronunció el jefe del Ejecutivo casi al final de la conversación, cuando refirió que no hay nada que se parezca a la responsabilidad de ser presidente, ya que dijo, esta es única y lo compromete con México y solo con México. La entrevista firmada por Javier Moreno, exdirector del Rotativo, destaca el ánimo reformador del gobierno de Enrique Peña Nieto desde que asumió el poder. Sobre todo destaca el combate a los monopolios y la reestructura educativa que llevó a la detención de la ex líder magisterial, Elba Ester Gordillo. Durante la entrevista, el primer mandatario resaltó la creación del Pacto por México y la aprobación de la reforma educativa, de competencia económica, de telecomunicaciones, financiera, fiscal y la político-electoral. Con respecto a la reforma energética, el presidente aseveró que el sector está cambiando y que México no puede quedarse atrás de esta transformación. El presidente reconoció también que algunas entidades del país, como Michoacán, presentan problemas de inseguridad, pero enumeró las estrategias emprendidas por el gobierno federal. El medio de comunicación aclara que esta reunión se realizó en días pasados en la residencia oficial de Los Pinos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Les recomiendo al auditorio que busquen esta entrevista. De hecho, ahorita lo voy a tuitear el link para que lo puedan leer.
Esta entrevista resalta por qué la comunidad internacional, por qué fuera de México la percepción del presidente, la percepción de México es mucho más positiva que lo que tenemos aquí en el país. Creo que es muy esquemática, está dividida en 5 partes para hacer una breve descripción, aunque mucho de esto ya se había dicho, hay 2 o 3 temas en los que creo que toca o por lo menos menciona temas que no se habían tratado así. Reformas y resistencias. El nuevo boom energético, Telecos, Televisa y Poder, seguridad, el territorio, vecino del norte y drogas. Sí. Este último me parece relevante por la forma en que está vinculando los temas. Sí. Sí, es una entrevista insólita en espacio. El país se ha volcado completamente a ponerle la alfombra roja al presidente Peña Nieto. Le dedica 4 páginas a la entrevista en su edición dominical. Muy preciado el espacio en la edición dominical del país porque es muy corto, muy chica lo que se le dedica a la información internacional, la información general los domingos en el país, y es un espacio reservado para muy pocos dignatarios en la historia del país. Sí. 4 páginas y luego un foro similar al foro de Porto Alegre que organizaron donde Lula salió despotrica contra México. Mal agradecido Lula. Despotrica contra México y inclusive este foro se dio hoy en la madrugada hora de México, pero había 7 personas afuera del foro, de donde se celebró el foro, que rechazaban la visita del presidente Peña Nieto a España y que hacían, era una protesta a favor del EZLN. Desde hace años hay un grupo de jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que cada vez es más magro en número, y cuando digo más magro es que bajó de 15 a 7 ya en los últimos tiempos, nunca ha sido algo fuerte, que protestan siempre que va un presidente mexicano. Resalto y subrayo lo magro de esta protesta, porque no es correspondiente con la forma como el presidente del Consejo de Administración de Prisa, Juan Luis Cebrián, abrió el foro. Y abrió el foro, y tú lo escuchaste muy bien, Paco, ofreciendo disculpas por esos gritos que se habían dado, diciendo, es que aquí somos democráticos. Entonces, pero era como una enorme disculpa de Juan Luis Cebrián por 7 personas que ejercieron su derecho a gritar, a protestar y a gritar sin mayor problema, como siempre se ha hecho. Y el presidente Peña Nieto lo que hizo fue tomar el tema, incorporarlo en el discurso que estaba haciendo, y dice, bueno, pues este es uno de los rostros, no hay de qué sorprenderse, este es uno de los rostros de la democracia mexicana, donde ninguna opinión sobra. Todas caben en este proceso que se está haciendo. Entonces le da bien la vuelta, pero lo sorprendente no es que le diera la vuelta, lo sorprendente es la manera como el país y Prisa están tan condescendientes con el presidente Peña Nieto, que también yo resalto la propia entrevista que la hace este exdirector del país. Y es una entrevista, tú decías, Paco, de muchos lugares comunes, distinto, muchos lugares comunes para una audiencia mexicana, no es de lugares comunes para una audiencia extranjera, que es lo que tú estás subrayando, donde creo que sí dice hacia el final de la entrevista algunas cosas novedosas, Paco. ¿No? Tú viste la parte, y me parece muy importante, lo que tiene que ver con la legalización de las drogas. Porque era un tema que había evadido. Que era como, bueno, sí que se debata, pero no me llamen, Porque... No, pero él de todos modos en ese artículo dice, no estoy a favor de la legalización, tenemos que ver los modelos en otros países, pero al mismo tiempo es un tema que se tiene que debatir a la luz de lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso nosotros casi que está diciendo, vamos a seguirle que eso es lo que no había dicho. Exactamente. Ubicar este debate en el contexto de la legalización de la marihuana en Estados Unidos, que esto sí cambia por completo la ecuación, porque te cambia todo el contexto. Tú no puedes estar totalmente cerrado cuando te están abriendo California, te está abriendo Colorado, la parte de las drogas. Aunque dentro de este debate
yo sugeriría a quienes están interesados en ver qué está pasando en Estados Unidos, que vean unos artículos recientes de la columnista de The New York Times, Maureen Dowd, que fue a Colorado a vivir la experiencia de la legalización y está siendo bastante crítica sobre el proceso. Sí, ahora, el presidente también menciona el caso de Uruguay, ¿no? Es decir, habla de una visión hemisférica, se refiere a Estados Unidos, pero también lo que está pasando en el sur. En alguna medida yo creo que sí está cambiando su posición. Yo creo que sí, yo creo que esta es la parte más interesante, porque sí hay un posicionamiento que no le habíamos visto en el pasado, porque las cosas importantes que se registraron en un principio, como el hecho de las resistencias, ¿no? Él desde un principio sabía que iba a haber resistencias y ya lo ha declarado por toda la profundidad de lo que se ha hecho, y en la parte final, cuando repite una declaración que solamente la había hecho una vez en el pasado, ya como presidente, que dice: el presidente no tiene amigos. Ahora, lo interesante es cómo está escrito esta entrevista, porque básicamente Javier Moreno, el que entrevista al presidente, hace una defensa del presidente, da los datos y luego da las cifras, o sea, cita al presidente en esa, como que respaldando lo que acaba de decir. Entonces, defiende al presidente, defiende a México en términos de que se ha reducido la criminalidad, da los datos y después cita al presidente. Defiende al presidente en todas las reformas que ha hecho, y cita al presidente. Entonces, es una entrevista, digo, muy favorable para el presidente. Y yo creo que ni siquiera el portavoz de la presidencia hubiera podido hacer mejor trabajo que esto. O sea, esto, de nuevo lo subrayo, es por este tipo de reportajes que México hay tan buena impresión del presidente en el exterior, y también pues promueve la idea de que hay que venir a invertir a México. Y en ese ejercicio que hablas, me parece una nota rescatable también cuando hablan de esta controversia que tuvo el Grupo Carso con los indicadores de la OSD sobre el costo de las telecomunicaciones en México, cómo se había calculado y lo que le está costando a México, y menciona la cifra de 1.8 del PIB. Oye, yo no recuerdo el título de esa nota del Economist, que es a la que se refiere el país, es espectacularmente graciosa. Es muy graciosa. Vamos a ver si les podemos mandar la liga a través de internet, porque realmente el Economist se mofa de Carlos Slim. Sí, claro. Porque le mandan muchas cartas y lo que hace el Economist es, bueno, pues nosotros recurrimos de nuevo a las fuentes que nos lo habían dado, y va a la OSD y la OSD apabulla los argumentos. Entonces, pero está tan bien presentada y fue tan contundente que, bueno, es parte de esta entrevista. Yo creo que lo que no podemos tampoco dejar de mencionar, ya que estamos hablando de la manera como lo ha tratado Prisa y el país, es que recientemente un grupo de empresarios mexiquenses, encabezados por Roberto Alcántara, hizo una compra del 40% de las acciones del Grupo Prisa, y Roberto Alcántara es vicepresidente del Consejo de Administración de Prisa. Si no damos este dato, tampoco entendemos muy bien todo el contexto, ¿no? Bueno, regresemos aquí a la Ciudad de México. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal trabaja contra reloj para discutir ante el Pleno el informe de la línea 12 del metro. Si la comisión investigadora de la línea 12 del metro en la Asamblea Legislativa concluye hoy con el informe preliminar del caso, este podría ser presentado mañana ante el Pleno para su discusión. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Manuel Granados. El diputado local aclaró que en caso contrario, la discusión del tema tendría que esperar al segundo periodo extraordinario de sesiones, programado para finales de junio. Granados pidió a los legisladores que el dictamen esté basado en pruebas y que tengan sustento legal. Además, exhortó a que las recomendaciones que hagan los diputados locales estén construidas con el consenso de todos los partidos políticos. Se espera que los integrantes de la comisión investigadora de la línea 12 del metro se reúnan este lunes a las 8 de la mañana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Algunas obviedades, ¿no? Que esté basado en pruebas, hacemos a un lado la política. Pero al mismo tiempo es
Es un poco el preámbulo de lo que temen. Sí, claro. Que Sí. si el dictamen es, a ver, este no es un asunto únicamente técnico, no es únicamente un asunto de empresas, este es un asunto también de, a ver, ¿dónde estuvo la aprobación? ¿Dónde está la línea de mando? ¿Dónde está la línea de responsabilidad? ¿Quiénes son los que pueden estar involucrados? ¿Quiénes son los que firmaron los documentos? Sí hay una búsqueda de que sea, váyanse nada más por este lado, ¿no? Para que no generen demasiado ruido. Pues, lo que diga el reporte no importa a estas alturas, desafortunadamente, porque lo van a meter dentro de un contexto político, pase lo que pase. Ahora, el tema es de dinero y el tema es de responsabilidad. ¿Quién va a pagar y quién va a asumir el costo político de lo que pasó? Pues ya sabemos con la quién va. minería? Pues sí, por eso en la parte económica. Ya sabemos sí. quién va a pagar. Los que pagamos impuestos en el Distrito Federal. Pero hay una atribución también sobre las empresas. Una parte de ellos. Vamos a ver. Nos vamos a un corte, no se vaya mucho más. Ojalá que nos traigan un poco más de cabecito, porque está buenísima la discusión. Mucho más aquí en el Primer Plano. Espacios para la lectura en México. El 41% de la población asistió alguna vez a una librería. El 55% acudió al menos una vez a la biblioteca. Y el 23% visitó una biblioteca durante el último año. El dato útil para comentar en el café. Horacio Villalobos, Pilar Bolívar, Mauricio Valle. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. La boda de los Borgia. Una farsa, una parodia, un escándalo. Los Borgia. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Esto es real y está pasando algo aquí. No podemos negarlo. ¿Qué diablos es eso? Me miró a los ojos con una mirada muy penetrante. Es la primera vez que veo que el corazón de alguien muerto de pronto vuelve a latir. Adéntrate a un mundo extraordinario. Caleidoscopio. De lunes a viernes 17:30 horas. Proyecto 40. En la Cámara de Diputados, estamos trabajando para transparentar, promocionar y reglamentar la donación de órganos. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. En la batalla por el poder, todo, pero absolutamente todo, es personal. lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. Cada lunes, conoce la historia de uno de los líderes mexicanos 40. Fórmulas de éxito. 22:30 horas. Proyecto 40. La selección mexicana de fútbol ya realizó su primer entrenamiento en tierras mundialistas. Durante el fin de semana, la escuadra tricolor visitó la cancha del Campo Rey Pelé. Tras la práctica de ayer, el director técnico de la selección azteca, Miguel Herrera, adelantó que esa noche comunicaría a los guardametas quién sería el portero titular. Aseguró que quien se encuentre hoy en la cancha de entrenamiento llevará la titularidad del marco en el encuentro de México contra Camerún el próximo viernes. En tanto, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue considerado responsable de la colisión que sufrió con el brasileño Felipe Massa este fin de semana durante el Gran Premio de Canadá. Checo fue sancionado con la pérdida de 5 puestos en la parrilla de salida del próximo Gran Premio de Asturias de la Fórmula 1. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, estoy emocionadísima que llegó
él iría a Brasil a ver cómo se transportan, a ver cómo se mueven, no hay transporte público. Bueno, para ellos tal vez no importa tanto, pero ¿sabes cuál es la otra nota? Camerún apenas va llegando a Brasil, unas horas antes de lo establecido, porque si no llegaban, los descalificaban. Y parece que tenían una bronca ahí con su federación de cuánto les iban a pagar y no les iban a pagar, y se estuvieron negociando hasta el último momento. Bueno, me cayeron bien los del equipo de Camerún, ¿no? Pues que no tenían ni viáticos ni nada, o sea, ¿qué querías que hicieran? Pues está bien, que subieran al avión y que fueran al Camarena en Copacabana. Estaban esperanzados en la generosidad brasileña. Fíjate, ayer estábamos viendo lo de Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá, que fue ayer, en donde ahí lo que estábamos apreciando era el momento en el cual él iba peleando. Bueno, hizo una muy buena carrera, pero el motor, fíjate nada más, el motor pues no le daba frente a los otros motores, el motor de su automóvil, que es un Force India, no le daba frente a los motores de los Mercedes, de el Williams, que es el de Felipe Massa, el Red Bull también, y entonces iba perdiendo lugares, iba en el cuarto lugar, llegó a estar en el segundo lugar, compitiendo por el primer lugar, pero el auto ya no dio para más, iba cayendo. Sebastián Vettel ya lo había rebasado. En esto que estábamos viendo, lo iba a rebasar más. Iba Sebastián Vettel, iba Checo Pérez y atrás Felipe Massa, que es lo que se ve, y le pega Felipe Massa en la llanta trasera izquierda, y es lo que sucede. Sebastián Vettel se queda en medio y ellos dos salen disparados contra la protección en el circuito de Jacques Villeneuve, que está en esta isla en Montreal, donde fue la Feria Mundial de 1967, ya no me acuerdo, hace tanto tiempo, pero bueno, no importa, eso no es lo relevante. Lo relevante es que con lo que había sucedido con Lula en Porto Alegre y en esto de Felipe Massa, bueno, no saben cómo se pusieron las redes sociales. Bueno, Brasil, olvídate. México, ahora, mira nada más el golpe. Está muy interesante, fíjate, porque lo sancionan a él. Bueno, porque efectivamente... Y si esto lo sometiéramos a votación... No es políticamente correcto. Por eso, o sea, la víctima lo están sancionando. No es políticamente correcto decirlo, pero, pues, ¿qué crees? Es que sí tuvo la culpa él, porque en la televisión los comentaristas llegaron a decir: esto parece deliberado de Felipe Massa. Dije, qué locura están diciendo, no hay pilotos que a nadie le hagan esto deliberado, salvo en algunas prácticas que se pasan de vivos, pero en una carrera no. Lo que sucedió es que en esta recta, en el momento que lo iba rebasando a Felipe Massa, Checo Pérez, por alguna razón que no sabemos, movió el automóvil ligeramente hacia la izquierda, y es donde se da esta colisión. Es que sí se observa en el video, pero hay que ser muy técnico. Se observa en el video y también quitarte un poco la pasión, ¿no? Porque en una primera instancia tú dices, qué locura hizo Felipe Massa, pero ya cuando ves el video de manera un poco más menos apasionada, menos sanguínea, pues sí te das cuenta que por alguna razón, ya sea por el desgaste de las llantas o porque simplemente se corrió unos cuantos milímetros, que es un asunto de milímetros, viene la colisión. Felipe Massa, como lo demostró la Federación Internacional del Automóvil, pues no fue responsable. La atribución de responsabilidades en estos casos debería de votarse. Ay, por favor. Mira, pero Felipe Massa se va al paredón. Ya, vámonos de nuevo a ver lo que está pasando, estas protestas en Brasil. Es que no hemos hablado suficiente mal de Brasil el día de hoy. Veamos este reportaje. Yo ya ni quiero hablar de Brasil. La tensión crece en Brasil a unos días de que inicia la gesta deportiva. Los trabajadores del metro de Sao Paulo anunciaron que mantendrán la huelga este lunes, pese a las multas que una corte brasileña impuso al sindicato del sector, que mantiene desde el jueves pasado el paro de labores. Hasta el momento, la corte ya fijó una sanción al gremio de $175,000 por los primeros 4 días de huelga, pero aseguró que agregaría $220,000 por día si el paro continúa. Si la falta de servicio sigue, se dificultaría para muchos aficionados llegar el jueves al partido inaugural del Mundial entre Brasil y Croacia.
Los trabajadores del subterráneo exigen un aumento salarial de 16%, pero la compañía ha dicho que no es posible dado que las tarifas no han aumentado en los últimos años. Por otra parte, la selección de Camerún anunció que sí viajará al Mundial luego de que fuera resuelta la demanda de los jugadores sobre el bono que obtendrá cada uno por participar en este evento deportivo. Ayer, los futbolistas se negaron a subir el avión que los llevaría a Brasil como medida de presión. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, Raimundo, tienes 30 segundos para criticar a Brasil. No critico para criticar, sino que todavía tenemos que esperar la huelga de los policías que la anticiparon para esta semana. Y ustedes interprétenlo como quieran, pero Jennifer López ya no va a ir a la inauguración del Mundial. Eso significa algo. A lo mejor el seguro de Jennifer López le dijo, no vayas, no te vamos a cubrir, algo así. Que esa es la razón por la cual algunas de estas estrellas dicen, fíjate que tus piernas valen más que la inauguración. Que la inauguración. En el caso de ella sería las nachas. Yo, mira, me limito a las piernas, ¿no? Pero digamos, sí, no le interesa. Sí sigue la tensión. Hay la posibilidad de que tuvieran que sacar a la fuerza pública en caso de que se les descontrolara. La semana pasada una declaración del Consejo de Guerra, es decir, ya que tengan que salir a decir no vamos a intervenir. No. Ahora mira, ya se anunció que va a haber, si hay manifestación, va a haber 2 policías por manifestante. ¿Qué es lo que se establece normalmente cuando hay un movimiento de esta naturaleza? Que tú debes de tener una fuerza pública superior en 2 o 3 veces a la que tienen los que están protestando para tener la garantía de poderlo controlar. Pues ya lo anunció Dilma Rousseff. Por cada manifestante, no 2, por cada manifestante vamos a tener 3 policías. A ver si nos técnica sacan, básica de control de población. A ver si nos sacan los cascos azules ya para pacificar Brasil. Oye, ¿dónde está el presidente? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cómo que dónde está el presidente? Está en España. Está en España, pero ¿qué está haciendo en este momento? Un almuerzo, ¿no? Uno de los últimos eventos. En este momento hay un ajuste de tiempo para ir al Palacio de la Zarzuela, donde el rey Juan Carlos probablemente va a ser el anfitrión de su último evento de reinado. Evento como jefe de Estado con un mandatario extranjero. Ay, mi rey. Y ahí nuevamente Pobrecito, mi rey. Rescataría la medición de ayer del país. Me parece muy interesante porque son de estos claroscuros de la opinión pública. Si bien 49% está a favor de, y me llama la atención cómo se puso la pregunta, una monarquía con don Felipe como rey, y la alternativa era una república presidida por una figura pública relevante. Los porcentajes son 49 a favor por don Felipe y 36 en contra. Y en el rango 18, 35 años. Ese es muy interesante porque en la segmentación que hace el país pone un rango 18-34, 35-54 y más de 55, y en el 18-34 se revierte. Gana el tener una figura pública que no sea el rey. 47 contra 42. O sea, lo que nos está diciendo es que la demografía de España nos va a llevar en un horizonte que ya podemos ver al final de la monarquía. Porque el nivel de consenso sobre un referéndum es muy alto. 62% está de acuerdo con que haya un referéndum. Es decir, sí estamos de acuerdo con que haya monarquía, pero que nos pregunten. Con esta demografía, esto en 20 años, otro referéndum ya no funciona. Ya lo pierden. No, de todos modos, si hay algún español que nos está viendo esta mañana, mándanos un mensaje para explicarnos esto. Una monarquía constitucional, yo todavía no lo entiendo a estas alturas de la vida. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias, Paco. Raimundo, nos vemos mañana de nuevo aquí en El Primer Café. Hasta mañana. Usted tiene que darle crédito a los automovilistas de Washington. Véalos cómo sufridamente y sobre todo, en silencio, aguantan el enorme congestionamiento que sufrió esta tarde durante horas la capital del país. Este enorme cierre de calles alrededor de la Casa Blanca se debió a esto. Los Dreamers, los jóvenes soñadores que ya conocen el sistema americano y lo pueden manipular.
para mostrar su enojo con la falta de acción de la Casa Blanca, no solo de una reforma migratoria, sino de una suspensión de deportación, no solo para ellos, sino para sus padres también. Nada se gana en este país si uno no pelea. Entonces el día de hoy estamos en esta protesta porque estamos asegurándonos y peleando por los derechos de nuestros padres. Ellos también merecen una protección como nosotros. Lo curioso es que ve usted a los policías. Vinieron como de compromiso. Y es que nadie les ordenó ni desalojar la calle, ni arrestar a nadie. Y todo esto ocurre el mismo día en que el mismo gobierno anunció la extensión por 2 años más del programa de acción diferido conocido como DACA, que protege precisamente a los soñadores, los jóvenes indocumentados que llegaron a este país de niños y a quienes el presidente les concedió una suspensión de deportación. Si usted es uno de los soñadores o tiene a alguno en su familia, infórmele que las solicitudes están disponibles en inmigración de inmediato y que el trámite es necesario para no perder la protección contra las deportaciones. El tiempo para la renovación se vence en septiembre. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.